¿qué tal? De nuevo aquí con otra bicicleta eléctrica. Últimamente las marcas nos están ofreciendo muchas bicicletas eléctricas y como ya os dije en el vídeo anterior, estamos haciendo una selección. No queremos convertir el canal en un canal a anuncio, pero claro, tampoco se pueden desechar oportunidades como esta bicicleta, la L-Glide M2. En esta ocasión se trata de una bicicleta de mountain bike de 24 velocidades, 3 platos y 8 piñones. Es que hasta te sobran. La verdad que con esos desarrollos y el motor subes cualquier cosa, ¿eh? Me desplazo de nuevo a Cotocuadros, mi zona de pruebas, y ahora que nos hemos trasladado de domicilio, estamos mucho más cerca de aquí, como a 5 kilómetros de aquí, de la zona de Cotocuadros. Aquí ya se empieza a subir un poquitín, a 24, 25 por hora tranquilamente con el nivel 5. Ahora os mostraré los diferentes niveles de asistencia del pedaleo. Tiene 5 niveles de asistencia y os mostraré cómo van. Como veis, ahora estamos en el 0, dándole al más, sube al 1. Desde la primera pedalada ya tenéis asistencia y finaliza hasta que lleguéis 12 por hora, ya estoy pedaleando yo. Entonces, si queréis subir más, la segunda hasta 15 por hora de asistencia, la tercera hasta 18 por hora de asistencia, la cuarta hasta 20 por hora de asistencia y la quinta hasta 25 por hora de asistencia. Estamos en una leve subida y como veis, 25 por hora los alcanza sin problemas. Ya llegamos a Cotocuadros. Por ahora vamos por esta pista asfaltada. Esta es una de las puertas de entrada a Cotocuadros, la puerta más cercana a donde nosotros vivimos. Desde aquí solo tenemos 4 kilómetros realmente. Fijaos el pedregal. Como veis, esta bicicleta es apta para este tipo de caminos pedregosos. Puedes ir por casi cualquier camino, ¿eh? La L-Glide M2 dispone de dos medidas de neumáticos, de 29 x 240, que son los que lleva la nuestra, y también los tenéis en 27,5 x 235. Es una medida muy adecuada para todo tipo de terreno y además cuenta con una suspensión delantera de 100 mm de recorrido muy cómoda y bloqueable. Dispone de una batería de 540 vatios y un motor con una potencia máxima de 570 vatios. La batería es extraíble y según el fabricante puede recorrer con ella hasta 125 kilómetros. Eso sería en condiciones óptimas, en terreno llano, sin viento en contra, a una velocidad constante de 15 km/h y con un peso de no más de 75 kilos. Un kilometraje más real, al menos en mi caso, sería de unos 80 kilómetros, también en terreno llano y sin viento en contra. También cuenta con esta pantalla LCD que se ve realmente muy bien, incluso cuando el sol incide directamente en ella. A través de la pantalla podéis controlar todos estos parámetros. Además, L-Glide ha desarrollado una aplicación móvil que permite controlar todas las funciones de la pantalla y activar algunas opciones adicionales. Pero vamos a probarla sobre el terreno, que es realmente lo que os interesa. Ardilla. Primero vamos a ascender por este camino que poco a poco se va a convertir en una senda estrecha, así comprobaremos qué tal se comporta la bicicleta en un terreno complicado. A ver, no es el tramo más complejo del mundo, pero tiene su dificultad. Además, recordad que estamos hablando de una bicicleta eléctrica de menos de 800 euros, que como comprobaréis puede rodar por casi cualquier terreno. Si quieres comenzar en este mundillo de las eléctricas de mountain bike sin gastarte demasiado dinero, creo que esta es buenísima opción. Sí, Rubén, pero yo tengo una bicicleta de carbono con doble suspensión que se sube por las paredes y baja por senderos con piedras del tamaño de un balón de fútbol. Me parece fenomenal, estamos hablando de bicicletas totalmente distintas. La L-Glide M2 tal vez no pueda hacer eso, pero sin gastarte 4.000 euros puedes llegar a lugares que antes no podías ni imaginar con una bicicleta convencional. Desde que era muy jovencito hacía yo estas sendas por aquí por Cotocuadros y recuerdo que nadie venía aquí a hacer bicicleta y ahora está lleno de gente. Aquí sobre todo los fines de semana se llena de gente a hacer bicicleta y ahora en primavera más porque hace un tiempo espectacular. Esta le llamaba yo la senda de los toboganes, seguro que ahora la gente moderna la llama de otra manera más guay. Por esta senda hay como una especie de toboganes, ya habéis visto cómo la he subido, ahora la voy a bajar y esta bicicleta se comporta perfectamente en esta clase de terreno, con sendas, con caminos rotos, o sea, no tiene ningún problema. La bicicleta tiene suspensión delantera, por supuesto, es ajustable y bloqueable, ruedas de 29 pulgadas con unos neumáticos Kenda de 240. Para este terreno va ideal, por supuesto también la podéis utilizar para ciudad, por carretera, sin problema, pero lo bueno de esta bicicleta es que sirve para todo. Frenos de disco hidráulicos,
Ahora vamos a bajar lo que hemos subido, la senda de los toboganes, a ver si no me mato. Como veis, se comporta estupendamente, como cualquier bicicleta de montaña. Mirad la zona por la que me voy a meter ahora. Un pedregal. Ahí va, fenomenal. Fenomenal. Sin problema. Acción delantera y me basta, por lo menos aquí. ¡Ole ay! ¡Ole ay! Ahora vamos a los toboganes. Venga, 1, 2, 3. 4, que me como el agujero. El 7. Pues como ya habéis visto, se comporta espectacular esta bicicleta, ¿eh? Me parece increíble el precio que tiene para las prestaciones que da. Es espectacular. Fijaos el pedregal por el que paso ahora, que no tiene ningún problema, solo suspensión delantera, pero lo suficiente, vamos. Mirad, mirad. Menudo pedregal. Ahí está. Yo antes de probar las bicicletas eléctricas decía, bueno, sí, muy bien, pero ¿y si te quedas tirado? ¿Y si se te acaba la batería? ¿Y si se te avería el motor? Mira, voy al 0. Bueno, vaya primavera que está haciendo en Murcia, vaya primavera. Está todo verde, flores, 24 grados. Veniros para Murcia a hacer una ruta en bici, lo vais a flipar. En verano no vengáis. Yo siempre os voy a ser sincero. Esta no es la mejor bicicleta de mountain bike eléctrica del mercado, pero en relación calidad-precio sí que es verdad que me quedo asombradísimo de las características de esta bicicleta que vamos a probar en unos momentos. Me estoy volviendo un especialista en desempaquetar bicicletas, ¿eh? Esta es la tercera ya. Hay que llevar cuidado con las grapas porque te puedes hacer buen tajo, ¿eh? En la última me hice un corte. Aquí vemos cómo va bien protegida dentro de la caja. Que va dentro del paquete: instrucciones, los pedales, reflectantes, protección para los cambios, las llaves para montar la bicicleta y los puños. Aquí quiero hacer una puntualización. La bicicleta ya viene con sus puños instalados. Este puño realmente es un acelerador para usar la bicicleta sin asistencia, algo que está prohibido en España. El montaje de la L-Glide es muy fácil. Si puedo hacerlo yo, cualquiera es capaz. Ajustado la potencia. Se pone el sillín, se ajusta la potencia con cuidado de atornillar primero la araña, que es esto de aquí, y después los demás tornillos. ¿La habías centrado tú ahí? Sí, ¿no? Sí. Después aprietas un poco la de este lado. Hay que quitarle esta pieza a los frenos. Al final me he pillado un ayudante porque no podía yo solo con el tema de la rueda. Ya lo conoceréis por aventuras como Aventura en Tailandia y Cazorla con 2 cojones de Europa. De Europa también estoy. Sí. Una vez montada la rueda se atornilla fácilmente con una llave del 15. Para instalar la luz delantera solo hay que atornillarla de esta forma.
Aunque ya lo he explicado muchas veces, os lo comento de nuevo, es muy común intentar montar el pedal izquierdo de forma errónea. El derecho se aprieta de manera normal, en el sentido de las agujas de reloj, y el izquierdo al contrario, como veis aquí. Y por supuesto, para quitarlos hay que hacerlo a la inversa. Bueno, pues como veis es muy fácil de montar, solamente recordaros que podéis comprar la bicicleta a través de la web L-Glide o por Amazon, a través de los enlaces que tenéis en la descripción de este vídeo, con el código MobRide2280 en L-Glide y con el código 2bicis en Amazon. A día de hoy estos son los precios a los que puedes comprar la L-Glide M2, tanto la de 29 pulgadas como la de 27,5. A mí me parece prácticamente un regalo.